Arte del aire. Información y rock. En el aire, el juego del cordel. Estamos invitados a pensar juntos algunas maneras a partir de otras. Nos convidamos a corrernos del sentido común y filosóficamente... Muy bien, llegó el viernes y llegó uno de los momentos que a mí más me gustan del programa. Sí. Después los demás se van a poner celosos. Van a decir, Sí, van a decir. acá hay como favoritismos y cosas. Bueno, no importa, asumo las consecuencias. Me pongo colorada. Ay, se puso colorada en serio. Bueno, está con nosotros y con nosotras Cari Bulino para hacer el juego del cordel. Exacto, y con ¿Sí? nosotros. Con Buen nosotros, día. así es. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿Cómo yo siempre estás? saludo buen día y digo al fin que la tarde es parte del día. Así que, Sí, es. bueno, Es porque verdad. Es hay verdad. quien se enoja, ¿viste? Lo saludaste AM, le tenés que decir buen día. Lo saludaste PM, tiene que ser buenas tardes. Bueno, ¿y qué determina la tarde y el día? Ah. El almuerzo. ¿El almuerzo? ¿No? Para mí el almuerzo. El almuerzo, claro. Sí, para mí es determinante. Si Oh, no pero almuerzo... si no comiste, yo sigo en la mañana. Como yo, hoy no almorcé, sigo en la Problema mañana. tuyo, Julio. Yo no te puedo solucionar todo, No, claro. no, claro. Hoy vamos a problematizar pará. todo. Sí. Bueno, hoy vamos a volver A a ver. pensar un concepto Sí. a partir de lo que trabajamos la semana pasada. ¿Se acuerdan Ok. que estuvimos viendo lo de las preguntas filosóficas versus las Sí. de sentido común? Sí. Sí, tal Entonces, cual. avanzamos un poco respecto de lo que era este sentido común y Ujú. habíamos dicho que era que aquello que parece Está establecido. totalmente aceptado, Sí. natural, ¿sí? En esta sociedad que habitamos, ¿eh? Entonces, la mirada general es aceptada como sí o sí, Ujú. tiene que ser así y no Claro. de otra manera. Y no de otro modo. ¿Así verdad. está bien o no está? Sí, las cosas, como decía mi abuela, son así y punto. Y punto. Y no se cuestiona. Claro, Y no no se preguntes más, me decían a mí. Ah, ¿viste? Mirá. Ay, qué tremendo. Qué tentadora manera de decirle a un... Y Para va. mí es provocadora, Claro. yo pregunto más. Sí, y sí, hacíamos Sí. eso. Sí. Bueno, entonces dijimos que estas maneras cristalizadas de clausura del pensamiento, justamente en estas maneras hay que dudar. Claro. Y un poco sí, claro. Y hay que hacernos la pregunta filosófica, y la pregunta por el por qué se dan las cosas así y no tendrían que ser de otra manera. Ujú. Y la otra pregunta que la habíamos asociado también, que era ¿a quién le conviene que esto sea así y que además parezca natural? Claro. Claro. Entonces, a partir de esto de a quién le conviene, se me ocurrió pensar el concepto de hegemonía. Ujú. Ajá. Mm. Sí, y ahora me voy a poner un poco nerd. Disculpen, no se duerman. No. No, Un no, segundo, no. un Tranqui, segundo. tranqui. Uno de Atentos. los que va a trabajar fuertemente el concepto de hegemonía es Antonio Gramsci. Ujú. Ujú. Bueno, él nació en 1891, murió en 1937, muy joven. Ah, Mirá. mira. Sí, militó en el Partido Socialista Italiano Claro. y estuvo preso en la dictadura de Mussolini desde 1926 hasta que murió. O sea que mucho tiempo estuvo Mucho preso. tiempo. De hecho, murió porque no lo llevaron al hospital en el momento que lo tenían que llevar. Estaba Ujú. muy enfermo, en condiciones deplorables, vivían, y además tenía tuberculosis, Ujú. etcétera. Pero nos dejó un legado, que son los cuadernos de la cárcel, que Ajá. ahí más o menos va a trabajar este concepto de hegemonía. Sí. Bueno, entonces la palabra hegemonía es totalmente de actualidad, ¿o no? Sí. Medios hegemónicos, dicen Claro. por ahí, Sí, sí. ¿no? Cuerpos El cuerpo hegemónicos. hegemónicos. Cuerpos hegemónicos, Claro. escuché mucho. Sí, y muchas veces no sabemos bien de qué va, pero Claro, como por que ahí... entendemos entre letras. Decimos, esto se entiende que más o menos va por acá. Son los que dominan, sería más o menos lo común. Claro, como que designa, qué sé yo, cuerpos, pensamientos, Ujú. arte, conocimiento, Claro. en desmedro de otros, ¿no? Decir, bueno, este Claro. es el modelo aspiracional, Mm. en desmedro de absolutamente todo lo demás. Ajá. A mí hegemónico me resulta homogéneo. Es como una es? palabra me lleva a la otra. Y cuando digo homogéneo, mirá, ¿no? A lo que a mí me lleva Re interesante. es cuando batimos algo, la harina, con los huevos, con la azúcar y que está Ajá. todo homogéneo, todo junto. Y nada se puede salir de ahí. ¿Viste? Bien. En la batidora vamos con todo eso homogéneo. Y Que más te o quede menos es homogéneo, eso. te dicen. Entonces, que si algo sale de ahí, está mal. Doña Petrona te dice, Claro. eso no va. Esa mezcla ¿Viste? no Bueno, perfecto, funciona. porque justamente tiene que ver con esto, ¿no? Mira. Entonces, Con todo junto. Claro. Mm. A ver, pongamos un ejemplo. El ejemplo, la construcción cultural más compleja, voy a poner de ejemplo. El A ver. cuerpo, Sí. ¿no? Sobre todo el cuerpo de las mujeres. Si hacemos una encuesta, la mayoría de las mujeres, ¿qué diríamos? Que estamos disconformes con nuestro cuerpo, menos yo, ¿no? Ujú. Pero podrían mejorar, ¿no?
Ahora, ¿en función de qué es la mejora? De la mirada del otro. Claro. Pero ¿cuál es Qué el triste modelo a eso. seguir? Claro. Y el que te impone El que el otro. nos imponen los medios de comunicación. Ahí vamos. ¿Cuál Claro. sería ese otro o ese otro, no? Claro. ¿Quién impuso que ese cuerpo que queremos aspirar Ajá. es más lindo Sí, que el cuerpo que tengo yo? claro. ¿Cómo se construye esa especie de convenio, no? Claro. ¿Cómo es? ¿Qué se prioriza? Ujú. ¿No? Y se prioriza la delgadez, se prioriza la juventud, se prioriza... Lo competitivo, diríamos. Sí, y depende los tiempos, son, digamos, depende de los años, son las modas que se Claro, priorizan. Claro. Antes estaba muy mal visto estar bronceado, porque si estabas bronceado era que digamos, era que eras una campesina y tenías que trabajar al aire libre, no sé. Y estaba mal visto. Y estaba claro. mal visto. En cambio ahora el bronceado es hasta un símbolo de estatus porque viajaste, tomaste sol, tuviste vacaciones, Claro. ¿no? Todo eso tiene simbologías. Sí. Entonces, ¿para qué es útil que estemos preocupados por nuestro cuerpo? No Porque sé. este cuerpo no encaja en un molde. Sí, todos los cuerpos son diferentes, además, Todos. ¿no? Ujú. En este sentido, la hegemonía vendría a designar una jerarquía, en este caso de cuerpos, ¿no? Ujú. Claro. Impuesta, ¿no? Por intereses económicos, políticos, sociales. Por ejemplo, pensemos la industria de las dietas nomás. Ah, De la Sí. estética, Ujú. del estatus aspiracional de tener una ropa y no, O no. Y no otra. y no otra, Claro. ¿no? La industria fitness, bueno, todos esos intereses que se disfrazan de salud Sí. y organizan a la sociedad gracias a este poder cultural que se impone como pensamiento único y oficial, Ujú. ¿no? Como un sentido común, ¿ven? Claro. Se impone como sentido común. Vamos llegando al concepto Ujú, de hegemonía. ujú. Entonces aceptamos estas ideas sin cuestionarnos demasiado, ¿eh? Sí, claro. Para nada. Yo tengo que hacer dieta porque si no va en contra de mi salud. Ujú. Se va legitimando, a partir de distintos discursos, acciones de actores de la cultura, de las instituciones, del arte, de la política, de la ciencia, de los medios, de la educación. Y entonces se invisibiliza así las tramas de poder que subyacen, Claro, están por debajo de esta construcción claro. y guardan una relación jerárquica. Hay cuerpos que valen más que otros, Seguro. en este caso, ¿no? Ujú. Esta relación jerárquica que prioriza determinadas ideas por sobre otras y son muy eficaces justamente porque pasan por el sentir y el pensar de la mayoría. Ujú. Cuando no es así, entonces nadie se va a preguntar acerca de cómo se instalaron estas ideas en el sentido común. Bueno, eso es la hegemonía. La hegemonía se da cuando los intereses de un grupo de poder Ujú. se convierten también en los intereses de otros grupos subordinados. En este caso, perdón, los grupos de poder serían, no sé, las empresas alimenticias, las marcas, claro, Sí, bueno, todo lo que status nos quo. indica el status quo, Sí. que es lo que está ahí y que nos indica qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, el Claro. modelo a seguir. Para que las cosas sean así y no de otra manera. Y no de Claro. otra ¿No? manera. ¿Y qué pasa con esos cuerpos que no encajan? Y no sé, y después podemos hablar de cómo me siento yo, en primera Bueno. persona un día. Dale, ¿Cuándo encajamos? claro. Y cuando Me parece no. que siempre tenemos esa sensación de no encajar por más que tengamos el cuerpo más hegemónico del mundo, ¿no? Sí, Claro. sí, Sí, sí. como, no sé. Siempre falta o sobra algo. Sí, algo. Me gustaría, o en la adolescencia, rulo, pelo Ajá. lacio, bueno, determinadas cosas, ¿no? A algunas les sobran centímetros, No, a claro. otras le faltan Sí, en centímetros, función para de qué arriba, sobran para abajo. y qué faltan. Claro. Bueno, No eso es sé. lo hegemónico. Sí. Ahora volviendo a lo general del concepto hegemónico, usamos ese ejemplo Sí. y la idea de la hegemonía es conseguir que las ideas del grupo dominante se conviertan en sentido común. Ujú. Ujú. Esto es lo que se denomina hegemonía. Y entonces, en este sentido, Ay, ay, ay. Sí, ahí estuve viene. escuchando muy atentamente la columna del martes cuando ustedes hablaron de Viviana Canosa versus otras hegemónicas como Sí. Novaresie.
Sí. que se dio esta semana a propósito de la marcha del 8 de... Sí, claro, una discusión ahí que... Sí, en realidad tiramos datos, tiramos información, lo que había dicho Canosa, Viviana Canosa, que es una presentadora de televisión, como para refrescar un poco, era que ella no necesitaba ningún movimiento feminista que la represente o que la empodere, que ella se había, digamos, fabricado a sí misma como pudo, como quiso, como le salió en los medios de comunicación en este caso, y que no necesitaba de ninguna red ni de ninguna contención. Bueno, paralelamente en esa semana o en ese día puntualmente el presidente Alberto Fernández lo que anunciaba era un programa específico acordado con las provincias argentinas para frenar la violencia de género. Uh-huh. Era eso, ni más ni menos. Entonces Viviana Canosa, en un discurso para mí muy individualista, lo que decía: yo no necesito de nadie. Y sí, ella no necesita de nadie. No sé, ahora veremos. Bueno, entonces se me ocurría volver a pensar lo que ustedes propusieron, que me parecía muy interesante, a partir de este concepto de hegemonía. Entonces, la primera cosa que Canosa dice ahí, a ver, es: están muy politizadas las feministas. Sí. Tiran, ¿no? Sí, porque lo personal es político. Claro, bueno. Tienen banderas y consignas y cosas así. Dice, tremendas, ¿no? Para ella, claro. Bueno, repasemos lo que les propongo, volver a pensar lo de hegemonía. Ajá. A ver, ¿qué se entiende por politizado? Antes que se sepa del feminismo, Uh-huh. ¿no había política? Sí, claro. Sí. Todo es político. Bueno, pero digo... A ver, pensar que la mujer, por solo el hecho de ser mujer, Ajá. le corresponden las tareas domésticas y de cuidado sí o sí. Claro. ¿Eso no es político? Sí, lo es. Claro. A ver, yo me puse a buscar la definición de política. La política es el conjunto... A ver, la busqué en Wikipedia, tampoco Claro. esperen mucho. No estoy bien, chicos. No habrá rigidez ahí. Entonces, dice: la política es el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones. Claro. Uh-huh. Formas de relaciones de poder entre individuos y la distribución de recursos y de estatus. Con eso ya nos alcanza para decir que si una mujer quiere salir de su casa a trabajar en el espacio público, es una decisión política. Claro, y también es una decisión de las formas más conservadoras y rancias de pensar el rol de la mujer. Uh-huh. Claro, ¿no? también. Como algo que se construyó de manera hegemónica. Sí. Se construyó sentido común en el que se impusieron valores e ideas de los grupos dominantes para toda la sociedad. Claro. Se hace invisible, ¿no? Esto, Sí, el sí. rol es lo esperado. ¿Pero qué esperan estas chicas? ¿Tener presencia en la vida ¿Tener política? derechos? ¿Tener derechos? Claro, ¿no? Claro, Es un poco ¿no? la pregunta que pareciera subyacer ahí, en ese razonamiento. Y esto que decía Gaby, ¿no? Canosa no habla de un lugar inocente. No, para nada, es una formadora Te de habla- opinión. Sí. Tiene la intención de revalorizar las ideas ya instaladas en el sentido común, Claro. con las ideas muy conservadores y obviamente excluyentes. Ujú. Claro. Si bien se autodenomina como políticamente incorrecta, y eso, bueno, saben que Se hace la rebelde, bien, digamos. se hace Sí, la se hace la rebelde, toma cloro en cámara, todo. Sí, tremendo. Horrible. Sí. Vendría a ser como esto de si soy antihegemónica, libre pensadora, ¿no? Sí. En realidad, hasta Novarecio se lo hizo notar, que eso me puso triste estar de acuerdo con Novarecio un día. Está sosteniendo el discurso de las ideas más retrógradas y conservadoras ya instaladas en el sentido común por los grupos dominantes. Esas ideas no inocentes que impidieron, por ejemplo, que las mujeres tengamos derechos, Claro. que podamos decidir. Y otra cosa que me parecía interesante reflexionar es acerca de cuán subversivo es para la hegemonía, para el pensamiento conservador, la idea de que la mujer pueda decidir acerca de su cuerpo. Ujú. ¿Qué otras cosas guardan si no es la dominación instalada en el cuerpo de la mujer? Cuando a partir, por ejemplo, del sentido común, nos cuestionamos funcionalmente acerca de las tetas.
Sí. ¿Qué le Sí. pasa a la gente con las tetas? ¿Qué tienen, eh? ¿Por qué? No, Canosa decía, las mujeres en tetas de las marchas no me representan. Sí. En las marchas no Es te un representan. es un discurso ese Muy muy instalado. instalado. Muy de ¿eh? sentido común, ¿no? Sí. Claro, las Si marchas... mostrás las tetas, yo no, ahí no tengo nada que ver con Hasta todo ahí lo que vos estás hasta ahí llegó mi pidiendo, amor, ¿no? claro. Hasta ahí llegó mi Si amor. ensuciaste una pared, Hasta ahí llegó mi amor. hasta ahí llegó mi Sí. amor. Claro, en las tetas en las marchas no representan, pero Ujú. las tetas en la tele como consumo sí. Venden todo Claro, el tiempo. como cosificación de la mujer sí representan. Sí, claro. No hablemos de amamantar, que No, nos que mandan eso al es baño. casi prohibido, sí. Es decir, cuando las tetas se muestran como gesto político, corriéndose del consumo, mostrando la hipocresía social, no representan ahí. Ujú. Ahora, la pregunta que podríamos hacer es por qué debería representar al poder dominante, Sí. si la idea es visibilizar esa tensión en el cuerpo de la mujer. Claro. Cuando no se puede sexualizar ni cosificar, ahí las tetas no representan, son un escándalo. No podemos dejar de hablar de las tetas. Bueno, ¿sabés qué? Bienvenidas las tetas, que nos corren del sentido común, Bienvenidas cual. las nos hacen tetas. pensar la hegemonía, que te hacen preguntar por algo por fuera de la funcionalidad. Ujú. Claro. Por lo menos instalamos la pregunta por la decisión de las mujeres, por el gobierno de sus propios cuerpos. Muy bien. Bueno, y para ir cerrando, Sí, dale. les voy a dejar tarea. ¡Apa! ¿Vamos Bueno. con tarea? Vamos con tarea porque Vamos bueno, con la tarea. profe, viste, ya Sí, empezó claro, con obvio. las Ya estamos en clases, ciclo sí. lectivo. Bueno, el profe, se me ocurría esto, por ahí, pensar algunas preguntas Ajá. respecto de esas ideas hegemónicas que tenemos instaladas en el sentido común. Dale, anotamos las preguntas. Cada vez que doy mi opinión, Sí. Ujú. me podría preguntar, ¿quién se escandaliza? Ujú. ¿Quién se ofende con mis ideas? Sí. ¿A quién dejo afuera con esto que opino? Ujú. ¿Cómo se sentiría una minoría si me escucha opinar así? Uy, están escribiendo en serio. Estamos escribiendo en serio porque Si me sos parece que profe son y no- nos preguntas. dijiste que, situaciones. claro. A mí me dicen tarea, yo levanto Yo- el toque, yo- me pongo en el pupitre. Hablando de sentido común. Hablando de sentado común y esta cosa que tenemos cuadraditos escolarizados. Vos me dijiste tarea, yo levanté la Sacá la lapicera, hoja, claro, claro, sacá la hoja. inmediatamente. Estaban escribiendo, Y Me me caí. quedé. Sí, ¿Cómo sí, se ahí- sentiría ahí. una minoría? Ahí, Yo- ahí, sí, Son porque preguntas, si no, creo que son preguntas no hermosas retengo. para nosotros como comunicadores hacérnosla. Me voy a permitir este momentito nada más. Es hermoso, creo, para un comunicador preguntarnos qué pasa cuando nosotros decimos algunas cosas, a quién le incomoda y por qué. Y si es conveniente que esa incomodidad se instaure o no. Yo soy un convencido de que De que siempre hay que hacer picar, porque no hay otra manera de que nos rasquemos y que con ese rascarnos nos saquemos un poco Avanzamos. esa cosa. Cari Gulino, gracias por las Bueno, preguntas que nos muchas quedan. gracias. Hasta el próximo viernes. Muchas gracias. por la hospitalidad. No, por favor, nos vamos a una pausa. Cari Gulino fue parte del aire y nos vamos a la música, a las noticias y ya venimos. Otra misión parece. Me gusta pero me asusta, me miro. La agenda del día en Parte del Aire. Lo más importante del día. Aquí y ahora. A partir de ahora, informate. Martínez Sosa, productores de seguros. Hola, bienvenidos. Aquí los principales títulos del momento. La Nación. Falleció el pastor Palau. Falleció ayer jueves el pastor evangelista Luis Palau, de 86 años, a raíz de un cáncer de pulmón que había sido detectado hace 3 años. En el último tiempo, por el avance de la enfermedad, el religioso había decidido transcurrir sus últimos días en compañía de su familia en su casa de Oregón, Estados Unidos. Telam, incendios en el sur. La justicia local investiga a través de fotos, filmaciones y